María Angélica Maya es la presidenta de la Asociación Colombiana de Infectología y está esta mañana con nosotros. Infectóloga, buenos días y gracias por acompañarnos. Muy buenos días para ustedes, ¿cómo están? Muy bien, feliz mañana. Pues queremos hablar con usted acerca de lo que ha venido pasando con esta variante catalogada como de preocupación por parte de la Organización Mundial de la Salud. Ya en Colombia, el Ministerio de Salud ha notificado esos 3 casos en la región Caribe. La pregunta es, en Antioquia, pues que todavía no se ha detectado por vigilancia genómica, ¿debemos asumir como si ya estuviera la variante? Pues no se puede decir que no, es probable. Las personas que llegan por Santa Marta, por Cartagena, pues logran hacer como un tour por el país en poco tiempo, entonces no se podría decir que no hay forma de que hubiese ya esta variante en nuestro territorio. Doctora María Angélica, usted que ha sido una autoridad y que ha sido siempre clara y nos ha mantenido siempre bien informados en Antioquia, hablemos de esa variante, ¿es más peligrosa, es más contagiosa? ¿Cómo hay que estudiarla, cómo mirarla? Porque en Europa vienen cerrando pues puertas de establecimientos, negocios, pero en Colombia como que va tranquilo ese tema, pero uno se pregunta, ¿es más peligrosa, es más qué? Hay muchas cosas de variante Omicron que aún no sabemos y eso pues tenemos que ser muy claros con las personas. Este problema, digamos, con Omicron empezó apenas a mediados de noviembre y estamos a mediados de diciembre, por tanto pues todavía tenemos poca información. Tenemos entonces 2 contextos donde se ha desarrollado esta variante. El contexto de Sudáfrica, donde tenemos que tener en cuenta que es una población con unas características muy diferentes al contexto de Europa. Entonces, inicialmente vimos cómo se reproducía y aumentaba casos en Sudáfrica, pero los casos de hospitalización, ingreso a UCI y muerte no aumentaron mucho allá. Y mientras que cuando ya llegó a países europeos, en Reino Unido, en otros países cercanos a Reino Unido, estamos viendo que hay un alto aumento en el número de casos y esa proporción entre hospitalizados, ingreso a UCI y muertos puede ser no tan favorable como la de Sudáfrica. Todo eso está en observación y hay que tener en cuenta ahí pues varios factores. El clima, por ejemplo, en Reino Unido, Países Bajos, está muy frío, están en un invierno difícil donde eso los obliga a que todas sus reuniones tengan que ser en ambientes cerrados y ya sabemos que compartir en ambientes cerrados aumenta el contagio. También hay otras cosas como las variantes que han circulado por Sudáfrica. Sudáfrica tuvo un pico de beta, después un pico de delta y ahora tiene un pico de Omicron y eso también, el hecho de haber pasado por esas variantes anteriormente puede ayudarlos de cierta forma a tener una inmunidad natural. Y además la gente en Sudáfrica, pues por su cultura, por las condiciones socioeconómicas, ha tenido que estar económicamente activa, saliendo y socializando todo el tiempo, mientras que Europa ha hecho mucho más cierres económicos y aislamiento de las personas. Profesora, y con todas esas diferencias, ¿aún es posible que en Colombia o acá en Latinoamérica se dé una situación como la de los cierres que se está viviendo allí en Europa, con mayores restricciones? Bueno, como en la nota anterior ustedes lo ponían, los cierres son decisiones políticas, Sí. donde ellos ponen en una balanza la economía versus el riesgo en salud. Entonces, pues es algo que escapa al conocimiento científico. Yo creo que en la medida en que se vayan dando las situaciones, el gobierno y los alcaldes, seguramente pues consultando con personas de las sociedades científicas, tomarán la mejor opción teniendo en cuenta ese balance entre economía y salud. Infectóloga, hablemos ahora de la vacunación. Ya pues sabemos que hemos entrado en una etapa de refuerzo en muchos casos de la vacuna contra el COVID-19. ¿Qué se ha estudiado o qué resultados se conocen hasta el momento de la protección de las vacunas frente a esa variante? Hay cosas que tenemos ya claras, pero hay muchas cosas que todavía no sabemos. Una cosa que tenemos clara es que el esquema básico puede ser insuficiente para tener enfermedad por esta variante. Es decir, si yo me puse una sola dosis de Janssen o me puse 2 dosis de las otras, no debo sentirme tranquilo pensando que llega Omicron y que yo me voy a defender muy bien. Lo que nos están mostrando es que muy probablemente me pueda infectar así tenga el esquema básico. Y aquellas personas que piensan que porque ya les dio COVID
no se van a volver a infectar. Lo que ha mostrado esta variante es que el riesgo de volverse a infectar por COVID o que te vuelva a dar COVID con esta variante también aumenta significativamente. Entonces, a eso nos lleva el refuerzo. El refuerzo va a ser supremamente importante para volver a aumentar un tipo de defensas que se aumentan con las vacunas que se llaman los anticuerpos. Y cuando uno tenga anticuerpos muy altos en sangre, se va a defender mejor el día que tenga al frente una persona que esté infectada por Omicron y que esa persona pues respire o hable al frente de nosotros. Esa cantidad alta de anticuerpos en sangre puede evitar que Omicron se pegue a las células de la nariz o de la boca y cause la infección. O por lo menos, si no pasa eso y termina uno infectándose, pues eso no transcurra a una enfermedad grave que implique uso de oxígeno o ingreso a hospitalización. Doctora, hace meses hablábamos aquí sobre el tema de la tercera dosis y se veía como muy remota. Hoy ya estamos hablando de la cuarta dosis. Israel comienza el proceso de vacunación de cuarta dosis, de refuerzo de cuarta dosis para mayores de 60 años. Sin duda alguna llegaremos a eso también el próximo año. ¿Cómo lo ve? Es muy probable porque este virus ha mostrado que tiene una gran capacidad de cambiar. Es como si se desfrazara. Sí. Y él tiene unas proteínas afuera que se llama la proteína S y tiene una gran capacidad de cambiar la proteína S. De hecho, Omicron eso fue lo que hizo. Hizo muchos cambios en la proteína S y eso, unido a que la cantidad de anticuerpos que nosotros tenemos va cayendo en el tiempo, va haciendo necesario unos refuerzos. De hecho, las compañías farmacéuticas ya han anunciado que están diseñando modelos de vacunas con ciertos cambios en su conformación para protegerse mejor frente a estas variantes nuevas. Profesora, desde la OMS en las últimas horas el mismo director recomendó inclusive cancelar las celebraciones de Navidad de fin de año. Obviamente usted ahorita nos hablaba de lo que sucede en Europa, que es muy diferente a lo que vivimos acá. ¿Cuál sería su recomendación para la gente de Antioquia en estas celebraciones? Nosotros, aquí no se ha hablado pues de cancelar celebraciones ni nada, pero la gente ya tiene un recorrido muy amplio en esto del COVID y ya han aprendido mucho. Entonces, lo único es aplicar lo que hemos aprendido. Entonces, si nos vamos a reunir, aprovechemos que estamos en un país tropical donde uno se puede reunir al aire libre, donde uno se puede reunir con ventanas y puertas abiertas, que haya una circulación de aire. Por favor, no se reúnan en lugares cerrados donde no circule el aire. Lo siguiente es que si hay alguien que se siente con síntomas, esto es algo muy importante. Sí. Estas variantes nuevas, Delta y Omicron, tienen más similitud en sus síntomas a un resfriado común, a una gripa común y corriente. Entonces, si usted se siente como con gripa, por favor no vaya a una celebración familiar o con amigos porque usted les puede pegar. O sea, puede ser la gripa de un virus común y corriente, pero usted no sabe si usted está en ese momento, puede estar infectado también Buen con punto. COVID. Sí. Lo tercero es utilizar la mascarilla. Yo sé que todos estamos aburridos, que la mascarilla pues ya nos tiene muy cansados, pero un esfuerzo más es lo que les pedimos. Tratar de estar en la celebración con su mascarilla. Yo sé que se la tienen que retirar para poder consumir alimentos y bebidas, pero luego se la vuelven a poner. Sobre todo si están conversando cerca a alguien, es muy importante que conversen con la mascarilla puesta, porque es en esa expulsión de gotas que hacemos cuando hablamos que infectamos a las otras personas o las otras personas nos infectan a nosotros. Lo otro es extremar esas medidas si en esa reunión hay personas mayores de 60 años o que tengan obesidad, presión alta, enfermedad del corazón o de los pulmones o hipertensión arterial. Ustedes ya saben que estos son los factores de riesgo más importantes para llegar a hospitalización. Entonces vamos a cuidar mucho a nuestros adultos mayores, a las personas que tienen estas enfermedades. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No es dejándolos solos, no, sino pues acompañándolos, pero en un ambiente cuidadoso, que todas las personas que estén alrededor de ellos estén muy aliviadas, que estén muy vacunadas, que estas personas mismas, si no se han vacunado, nosotros vamos a su casa, le decimos, venga tía, abuelo, papá, venga, lo voy a llevar ya a vacunar, lo llevo, lo acompaño mientras que lo vacunan. Eso es el mejor regalo de Navidad que les podemos dar. Sí, señor.
María Angélica Maya, infectóloga, presidenta de la Asociación Colombiana de Infectología, pues muchas gracias por acompañarnos esta mañana y entregar esas claridades importantes tras detectarse estos casos de la variante Omicron en Colombia. Un feliz día. Muy buenos días para todos. O sea que feliz año de lejito, ¿cierto? Pues por lo menos a 1 metro de distancia y con mascarilla. Gracias, doctor.